Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Hoy estaremos en la segunda parte del capítulo 2. En esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, nosotros podemos ver aquí en el capítulo 2 la sabiduría real de Dios. La confianza de Pablo en la sabiduría de Dios se refleja precisamente en estos versículos, en donde el versículo 5 declara la razón para apoyarse en el Espíritu en lugar de la sabiduría humana. Esto implica que definitivamente nosotros vamos a darnos cuenta qué tipo de estrategia nosotros estamos utilizando o qué es lo que realmente nosotros debemos hacer. Las estrategias de predicación centradas alrededor de la sabiduría de los hombres atraen ciertas circunstancias, y esto se refiere a qué. ¿Qué significa alrededor de la sabiduría de los hombres? Es alrededor de la emoción, el entretenimiento y personalidad humana. Esto podría darse de tal manera en que uno puede responder a los gritos, pero no con resultados para el reino de Dios. Uno puede impresionar a muchas personas, llamar la atención y tenerles atrapadas en una conversación, en una expresión, en una exposición, pero en realidad esto no está ayudando a nada. Es por esto que nosotros aquí podemos ver claramente que mucha gente usa medios hábiles, entretenidos o incluso engañosos para atraer gente en la iglesia. Pero ¿qué significa esto? Que no solamente atraen gente a la iglesia, sino que adicionalmente justificar diciendo estamos atrayéndolos y después ganándolos para Jesús. Pero este es el principio que establece precisamente lo que aquí nosotros podemos analizar. Con lo que los atraes es a lo que los atraes. Y es en realidad esta una verdad. Si bien es cierto, yo estoy tratando de buscar la posibilidad de incrementar la asistencia a una iglesia, ¿qué debo hacer? Aplicar las estrategias que humanamente se consideran en el plano secular algo muy bueno. ¿Es esto un error? Claro que sí, porque nosotros debemos depender de nuestro Dios para que Él nos dé la estrategia, si así lo podemos llamar, o simplemente nosotros tenemos que esperar en Dios para que a través de su sabiduría nosotros podamos seguir predicando la bendita palabra de Dios. Ahora, si nosotros estamos en el espíritu en lugar de la sabiduría humana, ¿qué es lo que dice aquí? Si la fe de alguien está en la sabiduría de los hombres, escuche esto, por favor, para que nosotros podamos analizarlo bien. Si la fe de alguien está en la sabiduría de los hombres y no en el poder de Dios, si alguien puede ser persuadido dentro del reino por sabiduría humana, ellos también pueden ser persuadidos fuera del reino por sabiduría humana. ¿Qué significa esto? Que definitivamente nosotros no estamos dependiendo de nuestro Dios. Nosotros no estamos dependiendo de la sabiduría humana, recordando que nosotros no somos el que convence. Quien convence es el Espíritu Santo.
entonces Pablo predica sabiduría real, no la sabiduría de los hombres. Y es algo que nosotros también debemos hacerlo siempre, dependiendo, recuerde, de la sabiduría de Dios. ¿Quién convence? ¿Quién habla? ¿Quién toca? ¿Quién ministra al ser humano? Es el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver nosotros lo que a continuación se refleja en los versículos del 6 al 8. La sabiduría de Dios no es reconocida en esta era. Y creo yo en ninguna. ¿Por qué? Aquí nosotros vamos a ver que, sin embargo, hablamos sabiduría, solo porque Pablo no satisface el amor corintio por la sabiduría humana. No significa que su mensaje no tenía sabiduría. Claro que sí que lo tenía, pero en efecto hay una gran riqueza de sabiduría sellada para todos, excepto para el cristiano. Recuerde esto, nosotros debemos depender siempre de la sabiduría de Dios. Entre los que han alcanzado madurez, aquí también este concepto lo vamos a analizar muy bien. Pregunta, ¿quiénes son los maduros a los que Pablo les podía hablar esta sabiduría? Algunos piensan que la línea se dibuja entre los salvos y los no salvos. Otros entre creyentes maduros e inmaduros. ¿Pero qué significa? Vamos a analizarlo y vamos a darnos cuenta exactamente de lo que Pablo usa la palabra maduro para creyentes maduros en pasajes como en Efesios 4:13, en la primera carta de los Corintios capítulo 14 versículo 20 y en Filipenses capítulo 3 versículo 15. Pero hoy lo vamos a solamente mencionar el versículo de la primera carta a los Corintios, en donde dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Mire, aquí entonces tenemos bastante claro con relación a esta palabra. Pero adicionalmente, una persona inmadura, tal como un bebé, no tiene el discernimiento de saber que es bueno para comer y que no lo es. Por lo tanto, un bebé se meterá lo que sea a su boca, porque no conoce. De la misma manera, aquí nosotros podemos ver entonces que una persona madura sabe discernir, sabe lo que realmente le conviene. Los maduros reconocen la sabiduría de Dios, pero los príncipes de este siglo no. Aquí viene otra pregunta. ¿Son los príncipes de este siglo hombres o poderes demoníacos? Y podemos seguir analizando de estos versículos del 6 al 8. Vemos también que aquí hay algo muy importante. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta y vamos a entender mucho mejor, donde dice que este debate se remonta al tiempo de Orígenes y Crisóstomo. A simple vista parece claro que los príncipes de este siglo deben referirse a gobernadores humanos, porque solo ellos no sabían lo que hacían cuando incitaron a la crucifixión de Jesús. Para tener mucho más claro, aquí tenemos
un comentario de Morris. Él dice, Pablo habitualmente le atribuye poder a las fuerzas demoníacas, pero no ignorancia. Es algo que nosotros tenemos que analizar. Es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Si bien es cierto, nosotros estamos haciendo algo malo y por eso aquí lo estamos mencionando precisamente de lo que se cree de los poderes, ¿no es cierto? En donde aquí determina a los príncipes de este siglo, humano o de fuerzas de espirituales, es fuerzas demoníacas. Si nosotros vemos entonces, y sobre todo con este comentario, las fuerzas demoníacas no ignoran quién es Dios y qué es lo bueno y qué es lo malo. Mientras que el ser humano, el hombre, lamentablemente está actuando más por ignorancia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es entender, buscar a través de la sabiduría de Dios para que nosotros podamos. Más adelante, en estos versículos dice que, sin embargo, se podría decir que los poderes demoníacos eran ignorantes de lo que resultaría de la crucifixión de Jesús. El desarme y la derrota de los poderes demoníacos, que también está escrito en Colosenses 2:15. Y si hubieran sabido que estaban sellando su propia condena por incitar a la crucifixión, ellos no lo habrían hecho. Y esto es precisamente lo que nosotros podemos ver. No importa quiénes son exactamente los príncipes de este siglo, su derrota es segura. Que perecen, su día se acabó y el día de Jesucristo está aquí. Esto es lo que nosotros debemos entender, esto es lo que nosotros debemos recordar, esto es lo que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas, que el conocimiento, o mejor, la sabiduría de Dios debe estar en nosotros y nosotros debemos aplicar de la mejor manera posible. Es por esto que aquí nosotros vamos a seguir analizando un poco más para darnos cuenta y tener mucho más claro. Pregunta, ¿por qué los príncipes de este siglo fallan en reconocer la sabiduría de Dios? Porque vino en un misterio, un secreto sagrado, que solo puede ser conocido por revelación. Esa es la sabiduría oculta que ahora se revela por el Evangelio de Jesucristo, el cual predica a Pablo, el cual debemos nosotros también predicarlo. Señor de gloria, aquí esta expresión vamos también a darnos cuenta de lo que significa cuando Pablo utiliza. Algunos estudiosos consideran el Señor de gloria como el título más alto que Pablo le da a Jesús. Esta es ciertamente una prueba de que Pablo consideraba a Jesús como Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es inconcebible que Pablo nos diría un título de un ser menor que eso. Es por esto que nosotros también debemos entender todo esto y darnos cuenta que definitivamente lo que nos va a ayudar y lo que nos va a guiar por el camino correcto hacia la vida eterna es el conocimiento y la aplicación de la sabiduría de Dios. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de esta semana. Continuaremos la próxima. Bendiciones.